Cuando en nuestro entorno familiar o amical encontramos una niña o un niño que habla bien, que hace un buen uso de la palabra, a veces hasta sorprendente para su edad, más de una vez se le dice: vas a ser una gran abogada, vas a ser un buen abogado. Y es que claro, el uso de la palabra está muy ligado a nuestra profesión, a nuestro desarrollo, máxime ahora en tiempos de la oralidad. Cuando esto se estudia de una manera sistemática, con determinadas reglas, se denomina oratoria jurídica. Esta oratoria jurídica es amplísima, se puede dar en diversos ámbitos. El día de hoy vamos a analizarla desde uno de los más frecuentes, desde la ponencia o la exposición que normalmente se hacen en este ámbito. Soy Guido Aguila Grados y les doy la bienvenida al programa número 56 de Tribuna Constitucional, Oratoria Jurídica, la conferencia. En esta entrega referente a la oratoria jurídica, no quisiera caer en el lugar común de señalar las posturas, la entonación, modulación, que seguramente es importante y que se puede encontrar en muchos lugares. No, nosotros queremos apostar más bien por aquellas cosas que durante una charla, durante una ponencia o durante una conferencia, en nuestra experiencia de haber asistido como participante o como espectador a cerca de 200 conferencias, un centenar de congresos, hemos encontrado a veces algunas falencias, algunos desajustes o algunas cosas que definitivamente no le gusta a la audiencia o que se podrían evitar por una cuestión de sentido común. Queremos agruparlas en tres. Vamos a hablar de este ámbito de dar una buena conferencia, dar una buena charla, primero desde el enfoque del tiempo, segundo desde el enfoque de la forma y por último nos focalizamos en el fondo. Comencemos por el tiempo. El tiempo resulta ser siempre escaso para toda charla o para toda conferencia. Y allí nos parece que hay dos puntos para señalar. Al inicio, por ejemplo, de una mesa en donde hay varios ponentes, el presentador generalmente lo hace, no solamente presenta a las autoridades, a los organizadores, sino hace la presentación de cada uno de los ponentes. Esto significa que cuando llegue el momento de la exposición, cada uno de los expositores no tiene que repetir esa presentación que no solamente consume tiempo, sino que tiene un efecto casi letárgico sobre lo que viene a ser el auditorio. Más bien, simplemente indica el sentido común, saludar a la persona más importante de la mesa y un saludo general y comenzar con la ponencia, insisto, porque el tiempo siempre es reducido. Y un segundo punto tiene que ver, en definitiva, con el poco tiempo que se tiene para desarrollar un tema. Esto es el denominador común en congresos, en encuentros, generalmente. Entonces, muchas veces cuando se trata de congresos internacionales, se puede viajar 3, 4, 8 horas y finalmente la ponencia nos dicen 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Pero resulta que porque ya ha llegado el momento, se comenzó tarde o hubo, digamos, una prolongación en el momento del almuerzo, del break, finalmente se acerca alguno de los organizadores y nos dice: doctor, ya no 20 minutos, solamente 15 o solamente 12. Y esto, cuando se acepta, ya no da pie a que durante la ponencia podamos seguir consumiendo tiempo quejándonos, diciendo: lamentablemente me han dado 12 minutos, es imposible en 15 minutos poder abordar el tema, porque resulta más bien una situación de un ámbito quejoso. No, si ya aceptamos, creo que el ponente debe tener la suficiente capacidad y competencia para poder decir lo mismo de una manera reducida, eliminando algún ejemplo, alguna anécdota, dejando de lado algún punto, con que en la parte final diga: esto de acá tiene mucha tela para cortar, creo que el tiempo sería mejor manejado de esta forma. Vamos al segundo foco, el ámbito relacionado a la forma. Una de las cosas que resulta muchas veces más desgastante, digamos, de poca utilidad y que en nada despierta al auditorio, es cuando en una ponencia, sea esta de cualquier especialidad, se utilizan frases hechas. Es decir, es un aniversario del Poder Judicial y quien toma el uso de la palabra dice: porque justicia que tarda no es justicia.
eso definitivamente es algo que no suma en lo absoluto. Cuando se escuchan este tipo de discursos, se espera algo diferente, se espera algo distinto. O cuando hablando, digamos, del derecho constitucional o de la democracia, no, se dice que la separación de poderes debe respetarse de manera irrestricta. Insisto, temas ya bastante transitados. Más bien, lo aconsejable, creemos, podemos estar equivocados, pero creemos que lo aconsejable es siempre llevar alguna anécdota, siempre llevar alguna gráfica. Digamos, si queremos resaltar algo paradójico, queremos establecer algo que llame la atención, por ejemplo, se podría utilizar aquella anécdota de Sigmund Freud, que cuando el régimen nazi está quemando todos sus libros, sencillamente por la razón de ser de que era judío, a él le pregunta, ¿y qué opinan sobre la quema de los libros? Y él responde que la humanidad progresa, porque ahora queman mis libros, pero hace 300 años o en la Edad Media me habrían quemado a mí. Este tipo de cosas definitivamente no solamente sirven para ilustrar, no solamente sirven para ponerle el barniz, el brillo a lo que se dice, sino que muchas veces sirve para atraer la atención del espectador. O si se trata de un tiempo reducido, lejos de poder a veces describir toda una personalidad, a veces con una sola frase nos dibuja de cuerpo entero y a colores lo que fue un personaje. Si queremos, digamos, por allí, para tocar un tema neutro, graficar la personalidad de Pablo Picasso y un poco el por qué siempre estaba insatisfecho y cuando se le preguntaba cuál era su mejor pintura siempre decía la siguiente y explicar a su vez el número múltiple de amantes que tuvo y en general su personalidad, podríamos recurrir cuando él señalaba que su madre le decía y le aconsejaba: si quieres ser cura tienes que llegar a ser papa. Si quieres ser soldado, tendrás que llegar a ser general. Y él concluye diciendo: yo decidí ser artista y por eso me convertí en Picasso. Cosas así, en definitiva, sirven mucho más. Son gráficas, llegan, despiertan el interés, sacuden el oído, la mente y el alma para hacer de nuestra exposición una mejor exposición desde la forma. Ahora, también es, en el ámbito de la forma, también quiero colocar a las críticas. A veces se resulta una exposición agresiva, una exposición que critica determinada postura, lo cual seguramente está bien o puede tener la razón. Sin embargo, no queda muy decoroso el poder realizar una crítica sin una capacidad de réplica o criticar durante ausencia. Allí lo fundamental, por ejemplo, en la forma es que uno puede llevar su teoría, puede llevar su propuesta, puede llevar su verdad, pero al mismo tiempo dejar en claro de que al otro lado, en la otra vereda, se piensa de manera distinta y que, bueno, a partir de ahí el público puede contrastar y quedarse con la mejor. Y por último, concluimos con el tercer foco, el fondo del asunto. El fondo del asunto, cuando se lleva una charla, se lleva una ponencia, lo que se está llevando generalmente es una propuesta, una conclusión, el resultado de algún análisis, una tesis, en fin, una determinada postura. Cuando se señala ello, solo con la fuerza del decirlo y con la fuerza de la convicción de las ideas, no resulta tan persuasivo como cuando mostramos una fuente. Si cuando escribimos un artículo o un libro, colocamos un pie de página señalando de dónde proviene esa idea, que nosotros la podemos desarrollar, la podemos perfeccionar, la podemos contradecir y a partir de allí llegar más alto. Sí, pero se respeta ese soporte y es fundamental que se citen no solamente los autores, muchas veces la fuente, muchas veces hasta el año, porque el espacio-tiempo circunstancial también influye definitivamente sobre el ámbito de las ideas. Una cosa más para terminar que tiene que ver con el fondo. Las generalidades, los conceptos jurídicos indeterminados para soportar una postura no resultan siempre lo mejor. Es decir, no es lo mismo decir la mayoría de procesos de amparo en el Perú tienen que ver con el ámbito previsional.
porque si se trata de una ponencia que luego va a ser trasladado a un artículo, sería mejor tener una estadística, tener un respaldo, tener un soporte, una piedra angular sobre la cual podamos luego, en la posibilidad de un contradictorio, de un debate, salir bien parados. Es distinto que se diga el 81% de los procesos de amparo en el Perú son amparos previsionales. Entonces le da ese tamiz científico, le da ese tamiz de seriedad que muchas veces es lo que adolece nuestra profesión. En fin, la oratoria jurídica tiene diversas aristas. La del día de hoy hemos querido centrarla solamente en el ámbito de las conferencias y no como un recetario o un decálogo, sino más bien lo contrario. Lo que no debemos hacer, sugerencia siempre, en una conferencia o en una charla. Nuevamente, nuestra inmensa gratitud a nombre de todo el equipo de Tribuna Constitucional. Los invitamos a que difundan, a que se multipliquen estas suscripciones y que esta comunidad cada vez sea más grande. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo a todos.